Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia número 4 de nuestro Congreso rumbo al centenario de Paulo Freire de la carrera de Pedagogía del Centro Universitario de Chimaltenango de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les agradecemos la sintonía de estas conferencias. Esperamos que puedan ser realmente de mucho beneficio en la práctica educativa de cada uno de nosotros. Nuestro deseo, nuestro interés como Universidad de San Carlos, como carrera de pedagogía de CUNDECH, es poder contribuir a la solución de los problemas sociales, especialmente en nuestro caso, el problema educativo. Tengo el honor de poder compartir en este momento el espacio con la licenciada Marilena Hernández Cabrera, profesora de la carrera de Pedagogía, y nuestro conferencista invitado, el maestro Guillermo Morales. Así es que bienvenidos, bienvenido licenciado Guillermo, licenciada Marilena también, un fuerte abrazo, espero que estén muy bien, y un saludo también a todos y todas quienes nos están ya escribiendo por medio de los comentarios en la página de Facebook de la carrera de Pedagogía. Licenciada Marilena, si fuera usted tan amable, la dejo el uso de la palabra para que nos pueda presentar al conferencista. Muchas gracias, maestro Vinicio. Me honro en esta tarde en presentar al conferencista invitado especialmente para disertar este interesante tema. Su nombre es Guillermo Antonio Morales. Es guatemalteco, lector asiduo. Ya decía yo que en algo nos parecíamos. Graduado de maestro de educación primaria, psicólogo clínico, graduado de la Universidad Mariano Gálvez. Tiene una maestría en psicopedagogía, diplomado en idioma inglés por la Academia Natural English y unas letras por ahí. Ha sido docente de preprimaria, primaria, ciclo básico y ciclo diversificado. Y pronto el universitario también, ¿verdad? Ha participado como profesor de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es asesor psicológico. Da acompañamiento en el conocimiento de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación en la escuela Telma Arroyo, en el Centro Educativo Canil y en Odigua.
conferencista en temas de aprendizaje, psicología y afectividad, y actualmente presidente de la Organización de Desarrollo Integral Guatemalteca, ODIGUA. Y yo le agregaría, es un joven polifacético, amante de la naturaleza y de su país, trabaja por la construcción de un mundo mejor en donde reine la igualdad, la solidaridad y se erradique la violencia y la corrupción. Así que es un gran disertante el que tendremos en esta tarde para que le pongamos toda la atención debida y sigamos aprendiendo como debemos hacerlo siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marilena. Dejamos entonces en el uso de la palabra a nuestro conferencista. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tan generosa presentación. Les agradezco mucho la invitación. Es para mí de verdad un placer poder estar acompañando estas actividades y pues bueno, compartir un poco de lo que sé y también aprender yo en el proceso, ¿verdad? Les agradezco nuevamente a las personas que están conectadas y pues voy a dar inicio al tema que tengo preparado para hoy, que es, como lo habrán visto en la publicación en Facebook, el tema principal es educación afectiva. Entonces, voy a iniciar compartiendo pantalla la presentación y voy a iniciar aclarando algo, ¿ok? No me voy a dedicar y centrar a explicar y ahondar en qué es educación afectiva. Creo que tenemos ya la idea de qué es y de qué se trata. Es un tema de bastante vigencia actual, ¿verdad? Creo que se ha hablado mucho del tema en esta época especialmente. Me voy a centrar un poco más en compartirles e intentar contestar a la pregunta ¿por qué? ¿Okay? ¿Por qué educación afectiva? ¿Por qué hablar de educación afectiva y por qué plantearnos una educación afectiva en nuestra labor diaria? ¿Okay? Esa va a ser mi intención y lo voy a hacer a partir de explicar cómo aprendemos. ¿Okay? Voy a intentar explicar cómo aprendemos y partir de ahí para explicar por qué educación afectiva. ¿Okay? Entonces, primero quiero mostrarles un video. Es un video bastante corto. Es esta persona con una bebé y le está enseñando algo, ¿ok? Me gustaría que le pudiéramos poner atención. Even, where's the wolf? The wolf. That's the wolf! Where's the duck? Yay! I'm a duck. Pues muy bien, me gustaría que mientras yo voy avanzando en lo que tengo preparado, pues mantengamos en mente mantengamos presente este video, ¿ok? Lo que acabamos de ver. Pero antes de continuar, me gustaría que reflexionáramos un poco y que se tomaran cada una y cada uno de ustedes unos 5 segundos para reflexionar qué acabamos de ver, ¿ok? Más allá de lo obvio, lo que observamos, pues, ¿qué existe en este video, ok? Y bueno, entonces, para explicar cómo aprendemos, pues básicamente aprendemos de dos maneras, ¿ok? Básicamente de dos maneras. Yo voy a compartir con ustedes hoy 3, ¿sí? Y la primera de ellas es que aprendemos por asociación, ¿ok? Cuando decimos que aprendemos por asociación, tenemos que tener en cuenta que de nacimiento y por evolución de nuestra especie, traemos heredadas algunas reacciones, ¿ok?
esto que normalmente se le conoce como los instintos, ¿no? Entonces son estas reacciones que traemos de nacimiento, que no son heredadas por la evolución de la especie, y que como vemos, pues algunos ejemplos, el parpadear, ¿ok? Puede ser una de estas reacciones. Y otras, que son las que más nos importan en este momento, pues son estas emociones. Estas emociones básicas que en la película de Intensamente, pues se ven y se reflejan a la perfección, que es el hablar de la alegría, del temor, de la tristeza, del asco, de la ira o del enojo. Son estas emociones básicas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Por asociación significa que asociamos unos estímulos con otros. ¿Okay? De nacimiento, como decíamos, algo nos causa ira, algo nos causa asco, algo nos causa tristeza. Para todos, normalmente son cosas muy diferentes, pero cuando una cosa, ¿sí? Cuando una situación, cuando nos enfrentamos a algo, ¿okay? Que nos causa alguna de estas emociones y la asociamos a esa situación, ¿okay? Aprendemos. De esa manera es que, por ejemplo, algunas personas aprenden a temerle, algunas personas como yo, y este es un ejemplo muy personal, aprenden a temerle a espacios cerrados, que no necesariamente necesitamos saber ni recordar cómo o por qué llegamos a tenerle temor a espacios cerrados, o cómo o por qué llegó a causarnos alegría esta u otra situación, o por qué, cómo nos llegó a causar asco una u otra comida, uno u otro sabor. No es necesario recordarlo, lo asociamos y luego en el futuro existirá esta disposición nuestra a reaccionar así ante ese estímulo. Entonces, por ejemplo, yo le temo a los espacios cerrados. Entonces, cuando he ido, por ejemplo, a algún edificio en el que existe un elevador, por ejemplo, recuerdo muy bien el elevador de la biblioteca de la Universidad de San Carlos, yo lo evito siempre que puedo. Cuando he ido, siempre que puedo lo evitaba, ¿ok? O en un centro comercial, un elevador, lo evito. Que yo voy y busco las escaleras. Porque en algún momento en mi historial de aprendizaje yo asocié el miedo y todas estas reacciones fisiológicas que van acompañadas, ¿no? Decimos que tenemos miedo y el corazón nos empieza a palpitar más rápido, las manos nos empiezan a sudar o empezamos a sudar un poco más de otras zonas. Empezamos a sentir tensión, por ejemplo, en nuestros músculos. Bueno, todas esas sensaciones yo luego las asocio con un espacio cerrado. ¿Por qué y cómo? Yo no lo recuerdo, pero eso lo aprendí por asociación. ¿Okay? Si lo trasladamos un poco más a un ambiente educativo, pues yo no sé si a ustedes o conocen a alguien a quien le haya sucedido o le suceda, que ante la idea o ante un examen empieza a sentir ansiedad, ¿no? Empieza a sentir temor, empieza a temblar un poco, las manos le empiezan a sudar, empieza a caminar más rápido de un lado para otro, empieza a mover el pie, normalmente hacemos así el pie, ¿verdad? Bueno, eso es porque en algún momento en su historia de aprendizaje asoció esas reacciones fisiológicas, esas reacciones heredadas con alguna situación. Como ya decía, no necesitamos recordar ni saber qué fue lo que sucedió, simplemente lo aprendimos. ¿Okay? Bueno, esa es una primera forma en la que aprendemos. Y me gustaría contarles cómo es que se descubrió esto, ¿ok? Bueno, tenemos un pequeño chiste acá. Están estos dos perritos y ella le dice a él, ¿no? Cariño, invité a Pavlova a cenar hoy. Y él le contesta, ¿no? Qué bien, amor. Y suena el timbre de la casa, y ellos empiezan a salivar. ¿Ok? Bueno, es un chiste
Y voy a hacer algo y me voy a permitir hacer algo que normalmente pues no se hace, ¿no? Y que es explicar el chiste. Voy a explicar el chiste. Esta persona, Iván Pavlov, más o menos a finales de 1800, a principios de 1900, estaba estudiando el sistema digestivo, ¿ok? Cómo funcionaba la digestión. Y estaba experimentando con unos perros y sus sistemas de salivación, cómo salivaban los perros. Entonces, los experimentadores les llevaban la comida a los perros salivaban frente a la comida y ellos hacían sus estudios, ¿ok? Pero un día, Pavlov descubrió algo muy, muy interesante. Descubrió que cuando llegaban algún experimentador, los perros empezaban a salivar, incluso si ellos no llevaban comida. Aunque ellos no llevaran la comida y no llevaran nada que justificara que los perros salivaran, los perros salivaban. Entonces él le pareció eso muy, muy, muy interesante. Y creo que aquí está lo principal de él, ¿no? Él no desechó esta información para centrarse únicamente en lo que ya estaba estudiando, sino que le puso atención a esta nueva información y, bueno, pensó, bueno, ¿qué está sucediendo acá? ¿Verdad? ¿Por qué estos perros actúan así sin siquiera tener presente algo que estimule la salivación? Luego se dio cuenta. Bueno, hay una historia muy, muy interesante ahí, ¿no? Él fue con los psicólogos de la época y les preguntó, les dijo, bueno, ¿qué creen ustedes que está pasando? Pidió asesoría. Los psicólogos de la época le contestaron que no podían explicarle porque la única forma de entender lo que estaba pasando dentro era a través de la palabra. Y obviamente los perros no iban a hablarle nunca. Entonces él se decepcionó un poco, pero siguió investigando y descubrió que los perros empezaban a salivar cuando escuchaban que se acercaba a alguien. Entonces descubrió que ellos habían asociado que se acercaba a alguien, llevaba comida y empezaban a salivar. Entonces lo que hizo fue condicionar a los perros para salivar cuando escucharon una campana, ¿ok? Les presentaba la comida y hacía sonar una campana. Les presentaba la comida y le hacía sonar una campana. Y luego, al simple hecho de escuchar los perros sonar una campana, se empezaban a salivar. ¿Okay? Entonces, ¿qué había hecho él? Había asociado estímulos, lo que hablaba antes yo. Entonces, aprendemos por asociación. Luego, bueno, ahí se entiende ya el chiste, ¿no? Ya el chiste se entiende. Escuchan los perros el timbre y empiezan a salivar. ¿Ok? Ya saben que alguien llegó. Luego de Pavlov vino otra persona y fue un paso más allá. ¿Okay? Y ahora pues les voy a contar la historia de otra persona que realizó un experimento similar, pero ahora con humanos. ¿Okay? Esta es una historia un poco tétrica porque actualmente esto no se podría ni se debería repetir, ¿no? Sin embargo, en nuestros ambientes, en ambientes naturales, o sea, en nuestra vida diaria, se da y se repite mucho. Y ya vamos a ahondar un poco más en esa parte. Les voy a hablar ahora sobre Watson y el pequeño Albert. Imagino que muchos y muchas de ustedes habrán escuchado en algún momento hablar del experimento con el pequeño Albert. Únicamente iniciar y ver la fotografía. Esta es una fotografía real durante el experimento. Pueden ir a YouTube y escribir el experimento de Watson y el pequeño Albert y van a encontrar algunos videos originales que se filmaron mientras se hacía este experimento. Bueno, ¿qué hizo Watson con el pequeño Albert? Watson estaba intrigado en este proceso de asociación y lo que hizo fue intentar que el pequeño Albert, así le llamó, no se llamaba así el niño, realmente en la literatura, hasta donde yo sé, no aparece el nombre del niño y luego no vuelve a aparecer en la literatura. Se cree que por causas no relacionadas con este experimento, el niño murió joven, pero eso realmente
dice en algunos lugares eso y en otros no dice nunca más qué pasó. Okay. Watson estaba integrado en este proceso de asociación y decidió que iba a condicionar al pequeño Albert a tenerle miedo a unos animales a los que el pequeño Albert no les tenía miedo. Entonces, buscando qué causaba miedo en el pequeño Albert, descubrió que los ruidos fuertes lo hacían llorar. ¿Okay? Entonces, consiguieron un won, uno de estos platillos, ¿verdad? A los que se les golpea y hacen un sonido estridente, y lo hacía sonar. ¿Okay? Y el pequeño Albert sentía miedo, o sea, aparecía una de estas reacciones naturales, estas reacciones heredadas, sentía miedo y lloraba. Luego, Watson presentaba al pequeño Albert un animal. ¿Okay? En la foto vemos un conejo, también utilizó estos ratones, los ratoncitos blancos. Le presentaba el animal y hacían sonar la campana. Al pequeño Albert no le daban miedo, estos animales. Pero cuando hacían sonar la campana y presentaban al animal, el pequeño Albert iniciaba a llorar y rechazaba la presencia de los animales. Luego de varias veces asociados estos estímulos, luego, frente a los animales, que al principio no le daban miedo, frente a los animales, el pequeño Albert empezó a temerles. ¿Okay? Les huía cuando lo presentaban. Acá vemos la imagen. Esta es una imagen en la que se le ha presentado al pequeño Albert un conejo sin haber escuchado el ruido. ¿Okay? El pequeño Albert ya no disfrutaba de la presencia de los animales. Watson había realizado o había logrado que Albert aprendiera por asociación a tenerle miedo a otros animales. En principio no le causaba miedo. ¿Okay? Bueno, este es uno de esos experimentos que están en los libros y en la literatura, pero que son parte de la historia oscura de las ciencias, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a pensar por unos segundos, ¿cuántas veces no en nuestros entornos condicionamos o nos condicionaron a tenerle miedo a ciertas cosas, ¿verdad? A través del miedo. Pero ya vimos al principio que dentro de nuestro rango corto de emociones básicas no está solamente el miedo. Bueno, estos dos experimentos muy interesantes nos ayudan a entender cómo es que aprendemos por asociación. ¿Sí? Bueno, continúo. Y la siguiente idea que quería compartirles, o el siguiente tipo de aprendizaje es por consecuencias. Nuestros actos tienen unas consecuencias y aprendemos a partir de esas consecuencias. ¿Okay? Emitimos una acción, hacemos algo y ese algo que hacemos tiene una consecuencia y aprendemos a una cosa u otra. ¿Sí? Dentro de este aprendizaje por consecuencias, se dice que hay dos formas básicas, ¿no? Por reforzamiento y por castigo. Cuando decimos por reforzamiento es porque la probabilidad de que esa conducta se repita, ¿ok? Yo emito una conducta y recibo algo que hace que esa conducta se repita. Ahorita lo voy a explicar con un ejemplo. Y cuando decimos que es por castigo es porque disminuye la probabilidad de que mi conducta se repita. Yo emito la conducta, recibo algo y mi conducta es probable, ¿no? Que su probabilidad de aparición disminuya. Unos ejemplos. Por ejemplo, si yo cuento un chiste a un grupo, ¿sí? Está un grupo de personas reunidas y yo cuento un chiste y logro que esas personas rían, ¿no? Con mi chiste esas personas ríen, ¿sí? Es más probable que al contar, que yo vuelva a contar un chiste en otras circunstancias, ¿sí? Porque sé que mis chistes dan risa, ¿no? Emití esta conducta, conté un chiste, logré lo que quería y
Por lo tanto, es más probable que lo vuelva a hacer. ¿Ok? Eso es un ejemplo de este aprendizaje por consecuencias por reforzamiento. ¿Okay? Mi conducta se vio reforzada. ¿Okay? Logré lo que quería. Y por castigo, pues voy a poner acá un ejemplo, como ejemplo el fútbol. Cuando un jugador comete una falta, ¿sí? Una falta más o menos fuerte, pues recibe una tarjeta. ¿Sí? Puede ser amarilla, puede ser roja. Si el jugador recibe la tarjeta amarilla, es más probable que su conducta de cometer faltas se disminuya. ¿Okay? Ya se va a cuidar un poco porque le están quitando algo o está peligrando algo que él quiere, que es seguir jugando en el campo. Entonces, comete la falta, recibe la tarjeta y su conducta de cometer faltas es probable que disminuya, o al menos ya no las va a cometer con tanta fuerza. Bueno, sin embargo, cuando hablamos de reforzamiento, hablamos de que conseguimos algo satisfactorio, ¿okay? Básicamente, ¿no? Conseguimos algo que nos satisface, que nos hace sentir bien, ¿sí? Y cuando hablamos de castigo, conseguimos algo que no nos satisface, que no nos hace sentir bien o que es desagradable para nosotros. Pero aquí hay un punto muy importante. Si seguimos viendo este ejemplo en el fútbol, ¿qué sucede? ¿Realmente los jugadores dejan de cometer faltas? ¿Realmente los jugadores ya nunca más vuelven a cometer sanciones, a lastimar a otros? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Por eso es que existe la tarjeta roja y por eso es que existen las sanciones de que los expulsan durante varios partidos, inclusive, ¿no? Incluso a poder llegar a perder su permiso para jugar en cualquier liga. Entonces, si notamos este ejemplo, que como este ejemplo, cualquier otro y muchos, notamos que el castigo no es nunca la mejor forma de aprendizaje, especialmente cuando hablamos de aprendizaje escolar o de educación. ¿Okay? Porque la conducta no va a desaparecer como yo quiero, y si desaparece frente a mi presencia, yo que castigué a la persona, castigué al niño o a la niña, esa conducta va a desaparecer frente a mí, pero atrás de mí, a la vuelta, esa conducta no va a desaparecer, ¿no? Por eso los jugadores no van a dejar de cometer faltas. Lo que pasa es que algunos ahora, cuando el árbitro no está viendo, cometen una falta, ¿no? Bueno, entonces, por consecuencias, hacemos algo y obtenemos algo, ¿ok? Hay una consecuencia en nuestras acciones. Y dependiendo de qué consecuencia sea, es más probable que nuestra conducta se repita o la conducta disminuya en su aparición, ¿verdad? Como los ejemplos que acabamos de ver. Ahora, ya vimos los dos básicos, los dos principales, las dos formas de aprendizaje principales, por asociaciones de estímulos y por consecuencias en nuestros actos. ¿Sí? Luego hay una tercera que quería compartirles, que es por observación. ¿Ok? Aprendizaje por observación. Y vemos esta viñeta. Y la persona que está acá le dice, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? Le pregunta a esta mamá, a la mamá que está sentada a la par de ella, viendo que su hijo está leyendo también. Y obviamente no necesitamos mucho tiempo para darnos cuenta que la señora, la mamá, está leyendo junto con su hijo, mientras que la mamá que pregunta está utilizando el teléfono junto con su hijo. ¿Okay? Entonces aprendemos por observación, aprendemos viendo. ¿Sí? Esto ahora pues nos resulta muy obvio. Perdón. Nos resulta muy obvio, pero
Hay un estudio que se hizo, que realizó Albert Bandura, en el que esto se ve perfectamente. ¿Ok? Bueno, mientras les cuento acerca de este experimento, de este estudio que realizó Albert Bandura, me gustaría que fuéramos, que viéramos, ¿no? Esta secuencia de fotografías pertenecientes a este estudio. ¿Ok? Que veamos en qué consiste estas fotografías. Entonces les cuento qué sucedió, ¿no? Pues estaba esta persona intrigada en cómo aprendemos y quería descubrir, quería ver si descubría o si entendía algo más. Así que diseñó este experimento en el que hizo tres grupos de niños, y a los tres grupos de niños les presentaba una película, ¿sí? Les presentaban una película. Esta primera línea de fotografías que vemos. Esa película consistía en una persona, un adulto, que le hablaba a este, es un muñeco, ¿no? Un muñeco de esos inflables que son de plástico y que no sé si alguna vez lo han visto, pero uno lo empuja y como que se pararan nuevamente, ¿no? Solitos. Se llama muñeco bobo o algo así. Entonces, esta persona adulta le decía a este muñeco que se quitara, ¿no? Le decía que se moviera, que se quitara, y obviamente el muñeco no iba a responder, no iba a hacer nada, y este adulto se volvía violento con el muñeco, ¿ok? Se volvía violento, le pegaba, le tiraba cosas, lo pateaba, lo lanzaba por la habitación, tal y como vemos en la primera secuencia de fotografías. Luego, esto es a los tres grupos, ¿no? Pero luego el final de cada video era diferente para cada grupo. Para el primer grupo, el video terminaba con un adulto entrando a la habitación, otro adulto entrando a la habitación y dándole dulces, dándole cosas, bebida a este primer adulto que se había portado violento, ¿no? Como recompensando sus acciones, ¿ok? El segundo grupo, para el final era que otro adulto entraba y regañaba al adulto que había sido violento, ¿ok? Le regañaba, ¿sí? Y el tercer grupo, no había otro final más que la persona golpeando al muñeco y ahí terminaba, ¿ok? Entonces, tres grupos. Todos veían la misma película, al final cambiaba. En el primero, el adulto recibía una recompensa. En el segundo, el adulto era regañado. Y en el tercero, no sucedía nada. Luego los niños los pasaban a otra habitación con un muñeco similar. Acá lo pueden ver. Es este segundo set de fotografías. ¿Qué sucedía? Pues que los niños se volvían violentos con este muñeco, ¿no? Se dedicaban a pegarle, le tiraban cosas, lo aventaban, ¿sí? Bueno, habían aprendido viendo cómo ser violentos, ¿ok? Habían aprendido a ser violentos viendo. Ahora, todos, no todos. Y quienes tenían más probabilidad de ser violentos eran quienes habían visto que el adulto era recompensado, ¿ok? Los otros dos grupos, pues, tenían menos probabilidad de comportarse con violencia ante el muñeco, ¿ok? Bueno, este experimento nos enseña y nos demuestra, creo que nos ilustra bastante bien cómo es que podemos también aprender por observación. Y del experimento, pues surgen dos conclusiones, ¿okay? La primera, los niños que habían observado que el modelo era recompensado, el modelo acá es el adulto que golpeaba al muñeco en la película, eran especialmente proclives a desempeñar esa conducta violenta, o sea, lo que les acabo de comentar, ¿no? Habían visto y lo habían hecho. Pero otra cosa que se descubrió es que todos los niños habían aprendido, ¿ok?
habían aprendido a imitar las conductas. ¿Sí? Todos los niños habían aprendido a imitar las conductas, pero no todos los niños las realizaban. ¿Sí? O sea, todos los niños habían aprendido a ser violentos, por decirlo de alguna manera, pero no todos los niños mostraban o actuaban con violencia. ¿Sí? Bueno, hasta este punto hemos visto cómo, y si nos ponemos a analizar un poco más, vemos cómo estas emociones básicas de las que hablábamos al principio, estas reacciones básicas, también aparecen acá, ¿no? No solo en sino también por consecuencias, pues nuestras emociones están muy relacionadas con cómo aprendemos, ¿okay? En nuestro aprendizaje. Vimos primero lo de por asociación, luego estábamos hablando luego hablamos por nuestras consecuencias y ahora por observación, ¿no? Otra cosa a destacar acá, antes de continuar, es que, bueno, uno, lo de nuestras emociones, ¿no? Y dos, lo del contexto, ¿ok? Aprendemos en un contexto. No estamos desligados nunca del contexto, ¿sí? No podemos pensar nunca que nuestro aprendizaje es ajeno a ningún contexto. De tal manera que si pensamos en nuestro grupo de estudiantes o en un grupo de estudiantes, no podemos pensar que vamos a enseñar algo y que ese algo va a ser ajeno a lo que ellos hagan después, o ese algo que vamos a enseñar va a ser ajeno al contexto en el que viven. ¿Sí? No podemos desligarnos de nuestro contexto. Creo que esas son dos cosas que podemos destacar de esto que hemos estado hablando. ¿Sí? Ahora bien, un poco sobre educación y emociones. Acá rescaté un par de ideas que me gustaría compartirles en cuanto a la educación y las emociones. Y bueno, son las siguientes, ¿no? Un nivel moderado o leve de estrés, que es útil cuando se trata de pues nuestra sobrevivencia, adaptarnos, de superar, ¿okay? Desafíos ambientales, y acá dice, bueno, también favorecen el rendimiento cognitivo, ¿sí? Leve o moderado. Eso se explica muy bien, por ejemplo, cuando decimos, voy por la calle y veo a alguien que tiene mala pinta y me cambio, ¿no? Ese nivel moderado de estrés. Seguir como que sin nada, seguir como que si no pasara nada o como que si no me importa, puede ser peligroso para mi salud, ¿no? Puedo ser víctima de un robo, puedo ser víctima de algo, ¿sí? Entonces, niveles moderados de estrés pueden favorecer. Ahora, cuando decimos estrés, hay que tener en cuenta que el estrés es, realmente se refiere a muchas cosas, pero esencialmente a un estado de fisiológico de activación, ¿ok? De activación. En ese caso puedo tener estrés estando alegre, puedo tener estrés estando triste, puedo tener estrés estando enojado. ¿Okay? Entonces, estrés no es sinónimo de negativo, ¿sí? Aclaro esto porque normalmente tenemos la idea de que, e incluso, ¿no? Que nuestras emociones son o negativas o positivas, lo cual es un error y es falso. Nuestras emociones son agradables o desagradables, nos gustan o no nos gustan, ¿ok? Voy a hacer una pausa y porque tengo acá un comentario de Delmi Osorio. Si no estoy mal, es Delmi Osorio quien comenta. Desde que nos formamos,
desde que nos formamos la idea de emprender en el sistema educativo y nos preparamos académicamente, dice Delmi, se nos olvida la parte emocional, especialmente en los docentes, ya que si llegamos a nuestro trabajo, los niños se ven afectados. Perdón, me perdí acá. Ya que si llegamos a nuestro trabajo, los niños se ven reflejados, perdón, en esas conductas. Propongo, dice ella, que nos eduquemos emocionalmente, ¿ok? O que lo reforcemos. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Y claro, ¿no? Realmente normalmente olvidamos la parte emocional. Y no solo la de nuestros alumnos, sino la nuestra, ¿verdad? Eso es muy cierto. Y educarnos, reforzarnos emocionalmente, parte de esta idea que estaba compartiendo ahora, ¿no? Nuestras emociones no son negativas o positivas. ¿Okay? Eso es algo que hay que desterrar, ¿sí? De nuestro ideal. Le agradezco mucho a Delmi Osorio por el comentario. Y bueno, continuando con eso, son desagradables o agradables para nosotros, ¿sí? Y para cada uno de nosotros, una u otra será agradable o desagradable, ¿sí? Entonces el estrés no lo podemos entender como algo malo, algo negativo, algo indeseable, ¿ok? Acá lo estamos viendo, nos favorece, nos ayuda, nos hace sobrevivir, ¿ok? Y en educación es importante. Pero estrés también existe cuando estamos alegres, ¿no? Y otra idea que es que situaciones de estrés intenso tienen un efecto nocivo sobre el aprendizaje, ¿sí? Dice, y la memoria bloqueando los procesos cognitivos, ¿ok? Y lo podemos relacionar también con lo que habíamos estado hablando de estas formas de aprendizaje. Estrés intenso, miedo, disgusto, ¿sí? Bloquean cuando hablamos de este proceso cognitivo, o sea, nuestro aprendizaje y en educación. Esto lo podemos traducir a que, bueno, claro, cuando algo nos desagrada, cuando algo nos enoja, cuando algo nos molesta, pues siempre va a haber aprendizaje, ya lo vimos antes, ¿sí? Pero en educación esto se va a traducir en que voy a odiar el curso, voy a tener desagrado frente a mis maestros, ¿ok? Voy a tenerle miedo a los exámenes, ¿sí? Voy a tenerle miedo a participar en clase. Y si no participo en clase, si no expongo lo que yo estoy aprendiendo, pues difícilmente voy a aprender más, ¿no? Y quienes hemos participado en este tipo de actividades en las que nos corresponde compartir, sabemos que al compartir, y cuando usted participa en clase, sabemos que al compartir aprendemos más, porque se nos facilita ordenar nuestras ideas, por ejemplo, al compartir, y como decía antes, en el contexto no podemos desligarnos de él, pues al compartir nos entendemos mejor nosotros y el contexto con el que nos realizamos, con el que nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, claro que va a haber un aprendizaje, ¿no? Pero en términos de educación, pues difícilmente ese aprendizaje va a ser el que deseamos, ¿sí? Por eso es que estos maestros que son muy estrictos, o estos maestros que su intención es dar miedo, o su intención es reprobar, su intención es causar angustia, ¿sí? Son los que normalmente menos éxito tienen a la hora de transmitir, ¿no? A la hora de conectar con sus estudiantes, a la hora de que sus estudiantes realmente aprendan y haya un cambio en las acciones de sus estudiantes, ¿no? ¿Se activan estos mecanismos de aprendizaje? Claro, siempre.
pero contraproducentemente, ¿ok? No son lo que esperábamos. Muy bien. Y entonces ahora sí finalmente contestar, ¿no? ¿Por qué educación afectiva? Y ya en 1911 Thorndike nos contesta de esta manera, ¿ok? De las diferentes respuestas, o sea, las respuestas se refieren a nuestros actos. Nuestros actos son pensar, dormir, leer, participar en clase, dar una clase, todos esos son actos. De las diferentes respuestas hechas en la misma situación, aquellas que son acompañadas o seguidas inmediatamente por satisfacción, o sea, que nos agradan, que nos gustan, ¿sí? Que son para nosotros fuente de placer, ¿ok? Quedarán más firmemente conectadas con la situación, ¿ok? Y eso se traducirá en que vuelvan a ocurrir o que se puedan repetir con mayor facilidad, ¿ok? Pero aquí la palabra que yo quería resaltar es satisfacción, ¿sí? Ya desde 1911, ¿no? Ya existía, incluso desde antes, creo que ahora nos resultaría así como muy, muy común. A eso no lo sabía. En 1911, ¿ok? Y ahora con el resurgimiento, no con el resurgimiento, pero con este auge que están tomando las neurociencias aplicadas a la educación, pues se empieza nuevamente a tener en cuenta esto que ya desde entonces se sabía. ¿Okay? Aquello que nos causa satisfacción, aquello que es para nosotros placentero, es más probable que nos cause un aprendizaje y que sea un cambio para nosotros, pero un cambio que es útil para nuestra vida, ¿no? Ya traduciéndolo un poco más, no solo a nuestra vida en general, sino al tema de educación escolar o extraescolar, ¿no? Bueno, acá la palabra principal, satisfacción. Entonces, ¿por qué educación afectiva? Creo que, y espero que hasta este momento, pues esa pregunta haya quedado contestada, ¿no? ¿Por qué educación afectiva? Porque no podemos desligar la parte académica de la parte emocional, ¿sí? Es imposible. Ya vemos que no es así como aprendemos. Ya yéndonos un poco más hacia el tema este de neurociencias, hablando un poquito, ¿no? Se ha descubierto y se sabe qué sucesos ocurren en el cerebro cuando estamos aprendiendo y cuando nos emocionamos, ¿sí? Cuando nos emocionamos frente a lo que estamos aprendiendo. ¿Ok? Bueno, ahora, educación afectiva no es simplemente emocionar al estudiante. Educación afectiva no es simplemente buscar que la estudiante o el estudiante estén alegres o que estén divirtiéndose y jugando. No es simplemente eso. ¿Okay? Educación afectiva es reconocer en el otro sus sentimientos, su valor, ¿sí? Y verme, como decía Freire, en esta educación horizontal, ¿no? En el que no soy yo como maestro el que voy a llegar a depositar conocimiento en los estudiantes, ¿okay? Sino soy yo maestro que voy a aprender junto con ellos, ¿no? Voy a aprender con ellos, ¿sí? Y para hablar de eso, tengo esta frase acá de Freire que se encuentra en el libro de Pedagogía de la Autonomía, en la que dice él que aceptar y respetar las diferencias, ¿sí? Aceptar y respetar las diferencias es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar, ¿sí? Si discrimino al niño, a la niña pobre, a la niña o al niño negro, al niño indio, a la niña rica, si discrimino a la mujer, a la campesina, a la obrera, no puedo, evidentemente, escucharlas. Y si no las escucho, no puedo hablar con ellas, sino hablarles a ellas.
¿ok? Desde arriba, ¿ok? De arriba hacia abajo, como una jerarquía. Y sobre todo, dice él, me prohíbo entenderlas. ¿Ok? Si yo no reconozco en la otra persona, si yo no, y no me reconozco como igual, si me veo como superior, si me veo como esta persona que va a llegar y va a decir qué hacer porque es quien sabe, ¿sí? Me prohíbo a mí mismo esto, ¿no? Me prohíbo entender mi contexto. Y cuando me prohíbo entender mi contexto, pues difícilmente voy a ser efectivo en lo que busco, ¿sí? Difícilmente voy a ser un buen educador, una buena educadora, si yo no entiendo y no incluyo el contexto, si intento separarlo. Pero como vimos, nuestros procesos de aprendizaje no aceptan que, que aprendamos fuera de un contexto. Siempre va a haber un contexto con el que nos relacionamos. Y entender eso y aceptarlo e incluir el contexto dentro de lo que estoy haciendo, pues definitivamente va a favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y educación afectiva es una de esas partes, ¿no? Claro, no es la única, no es eh, tampoco la que está en la cima, ¿sí? Pero es una de esas partes de mejorar yo como educador y mejorar como educadora y como ser humano, ¿no? Y aceptar y recordar que la educación sobre todo, debe buscar la transformación. No solo la transformación personal y ser mejores personas y actuar mejor, no, y crecer individualmente, no, sino colectivamente y transformar mi contexto para que todas y todos tengamos condiciones dignas en las que podamos vivir, ¿no? Es esa educación transformadora, esa educación revolucionaria. Y en un mundo en el que, en el que se busca que las personas aprendan lo mínimo y que se busca crear competencias mínimas, ¿okay? En el que las personas puedan salir de estudiar con unas competencias mínimas que les permitan llegar a trabajar y ser mano de obra barata, y que uno sea mano de obra barata en un mundo en el que los grupos de poder buscan eso. Educación afectiva y educación reconocer, ¿no? En el otro las diferencias y las semejanzas, sus sentimientos, sus emociones. Creo que es un tipo de educación revolucionaria, ¿no? Porque va más allá de simplemente llegar y decir qué hacer y de transmitir conocimientos y de depositar en los niños información sin tomar en cuenta, sin ver cuál es el contexto y sin buscar modificar ese contexto a través de esta educación afectiva, ¿no? Y finalmente quisiera regresar al video y compartirles una última idea, que si vemos el video, pues, ¿qué hace ella, no? ¿Qué hace esta persona? Está recompensando de alguna manera el que la niña identifique, ¿ok? No recuerdo ahora si es niña o niño, pero que identifique, creo que es un niño, que identifique y que le está enseñando, ¿no? Le está enseñando lengua de señas para identificar objetos. Hay muchos otros videos de esta persona. Sé que está en TikTok, yo no lo vi ahí, pero sé que está ahí porque de ahí lo sacó donde lo encontré. Pero bueno, hay muchos otros videos así. Y definitivamente, si ahora, ya analizando los procesos estos de aprendizaje que habíamos descrito, podemos darnos cuenta que no hay mejor forma de enseñarle
que la que ella está utilizando, ¿no? Conectando emocionalmente con él, ¿sí? No castigando, ¿verdad? No haciendo que la situación sea desagradable, sino al contrario, está provocando una situación placentera y está provocando, está aplicando, ¿no? Esto de educación afectiva. Bueno, concluyo acá mi tema. Agradezco mucho por la atención. Agradezco mucho por la invitación también. Y pues regresamos y regreso la palabra a la licenciada María Elena o a Marco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta, no sé si nos da tiempo todavía de una pregunta. Claro, yo pienso que sí. Muchas gracias. Evelyn Shukov escribe, necesito algún consejo. Cuando estudiaba la primaria era una niña bastante aplicada y muy participativa, pero de un momento a otro cambié totalmente. Tengo miedo de participar en clase porque pienso que todos se van a burlar de mí. Me cuesta hacer amistad con mis compañeros. Me encanta el estudio, pero creo que esto me está afectando bastante. Como docente, ¿qué puedo hacer? Llegar a tener un estudiante, sí. ¿Cómo poder? Muy bien. Bueno, se cortó por ahí un momento la transmisión. Al final no lo escuché bien, pero creo que entiendo, ¿no? Evelyn, si no estoy mal, Evelyn, nos expone que está teniendo problemas como para relacionarse y para participar en clase. Okay. Bueno, si conversáramos un poco, pues descubriríamos seguramente que en algún momento el participar en clase y el hacer amistades, pues fue castigado, ¿no? Esto que habíamos ya conversado. Realmente no hay un consejo y que yo le pueda dar y que ahora lo va a hacer y ya no va a suceder esto en su vida. Esto quisiera aclarar antes, estas soluciones que nos proponen muchas personas en las redes y como soluciones mágicas y que haga esto y va a mejorar su vida y haga esto y ya no se va a sentir triste y haga esto, bueno, eso no existe y no se puede, ¿no? Pero sí que puedo decirle que cuando cuando nos enredamos en una idea, cuando nos enredamos en enredarnos significa que empezamos a vivir a través de esa idea, ¿sí? Si llega un momento en el que digo yo, es que si participo se van a burlar de mí. Y empiezo yo a vivir a través de esa idea, empiezo a dejar de hacer lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y vivir a través de esa idea significa no participar, estar callada todo el tiempo, incluso dejar de hacer amistades por tener miedo a que se van a burlar de mí. Y esa idea, se van a burlar de mí, se vuelve una especie de anteojos, ¿sí? Si nos ponemos unos anteojos oscuros, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver nuestro alrededor de alguna manera oscuro, ¿no? Y si vemos una pared blanca, nos va a parecer que es una pared gris o una pared negra. Pues sucede esto con nuestras ideas. En algún momento, ciertas ideas se vuelven nuestros anteojos. Y empezamos a ver el mundo a través de esos anteojos. Pero la pregunta acá ¿es un mundo real? ¿Es esa mi verdad? ¿Es esa mi realidad? ¿Sí? Bueno, quitarnos los anteojos significa desenredarnos un momento de esas ideas y hacer lo que queremos, ¿sí? Entonces aquí no hay soluciones rápidas ni hay caminos cortos. Lo más
y lo que yo podría compartirle en este momento es que hay que exponernos a las situaciones. ¿Y qué pasa? Cuando nos exponemos a una situación, disminuye, entre más nos exponemos a una situación, va disminuyendo las reacciones que nos provoca, ¿sí? Por ejemplo, si yo que tengo miedo a los elevadores, entre más me exponga a la situación de utilizar un elevador, menor va a ser mi miedo conforme más lo haga. ¿Ok? Aún que en algún momento exista algún problema, un desperfecto mecánico. ¿Sí? Claro, esto no es tan simple. Yo lo estoy haciendo muy simple para ejemplificarlo. No es tan simple como eso. Pero exponernos a las situaciones sin permitir que estas ideas nos controlen. ¿Sí? Por ejemplo, expongo o digo y hago una pregunta y alguien se ríe, ¿no? Mi miedo se vio confirmado, ¿sí? Mi miedo se vio confirmado. Sí, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Se burlaron de mí. Sí, ¿y qué? ¿Okay? Hice lo que quería hacer, actué como quería actuar, estoy viviendo mi vida como la quiero vivir a pesar de lo que otras personas y otras situaciones me desfavorezcan en algún momento o yo crea que son desfavorables para mí. La respuesta es sí, ¿no? A pesar de que se burlaron de mí, yo hice lo que quería hacer. Yo actué como quería actuar, sin dañar a nadie, haciendo lo importante para mí, lo importante para mi vida. Entonces, desenredarnos de estas ideas es una tarea muy importante, ¿sí? Voy a compartir dos ejercicios rápidos. Perdón que me estoy extendiendo tanto. Es una pregunta muy compleja y requería una respuesta un poco más compleja, a pesar de que lo estoy haciendo como que muy simple, ¿no? Pero quisiera proponer dos ejercicios. Uno, en una hoja de papel, escribir lo siguiente. Estoy teniendo la idea de que, ¿sí? Estoy teniendo la idea de que se van a burlar de mí. Estoy teniendo la idea de que voy a decir algo sin sentido. Estoy teniendo la idea de que, ¿sí? Ahora, estoy teniendo la idea de que me distancia ya de el se van a burlar de mí. Estoy diciendo algo sin sentido o voy a decir algo sin sentido, ¿sí? Ya favorece una ruptura. Empiezo a distanciarme de estas ideas a las cuales estoy enredado. ¿Ok? Bueno, ese es un ejercicio muy simple. Y otro ejercicio muy simple es que a veces la simple idea de decir se van a burlar o lo que digo es tonto o soy de tal manera, pues me causa esa ansiedad y me causa ese malestar y me hace detenerme y no hacer las cosas. ¿Sí? Entonces este otro ejercicio va a parecer algo tonto y quisiera que pues no importa si pensamos que puede ser un poco tonto, lo podemos intentar, ¿sí? Y consiste simplemente en tomar una de estas palabras que me causan esta ansiedad y que me las repito y se me repiten y repetirla muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, yo de repente surge en mí la idea de que soy tonto. Tonto es una palabra muy fuerte para mí, ¿sí? Y me afecta. Entonces yo vengo y digo, bueno, la voy a repetir muchas veces. Y la repito. Tonto, 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 tonto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahorita? Llegó un momento en el que los sonidos eran incomprensibles, ¿sí? Y es que esos son las palabras, únicamente sonidos y no representan algo, ¿sí? Algo real que nos cause daño real. Son únicamente sonidos, ¿ok? Nos quitamos nuestros anteojos, nos desenredamos de eso. Bueno, eso es lo único que podría proponer. No me podría extender mucho más y seguir hablando, pero creo que no es el momento, ¿verdad? Muchísimas gracias. Una última pregunta de las que planteé. Hay muchos comentarios realmente. Quisiera agradecer y aprovechar como un paréntesis los comentarios de personas que nos escriben desde Escuintla,
desde todos los municipios de Chimaltenango, El Tejar, Santa Colonia, Cachimaltenango, desde Suchitepeques también. Tenemos saludos desde Paraguay, desde Coahuila, San Marcos, desde Bolivia también nos escribe la maestra Nemi. Muy buena reflexión. Mañana estará ella como conferencista también. Y la maestra Elena Atay, que es profesora de la carrera de pedagogía, pregunta cómo poder fortalecer la afectividad cuando estamos trabajando en aulas virtuales. Muy bien, gracias. Creo que, espero no equivocarme acá en lo que voy a decir. Creo que fue el doctor Aldana el que hablaba ayer de esto, de las pantallas y de un grupo al que espero no equivocarme, ¿no? No sé si realmente fue, pero decía, había esta reflexión, ¿no? Que les habían dicho a un grupo que las pantallas eran únicamente para estudiar, ¿sí? No se hablaran, que no compartieran nada, solamente era para estudiar. Y ahora acá, eso nos limita demasiado. Si yo no conecto de alguna forma con los estudiantes, es bastante difícil. Quiero contar mi experiencia como docente y docente a través de la pantalla. Me sucedió algo el día de ayer, ¿sí? Estaba dando clases y al niño al que le estaba dando clases me dijo, es que acabo no, después de la clase voy a pintar, ¿sí? Después de la clase voy a pintar. Bueno, yo pude haber perfectamente dicho, vaya, sigamos trabajando, ¿sí? Bueno, pero yo entendí me di cuenta en ese momento que eso era algo relevante e importante para él, ¿sí? Y conectar con los estudiantes es muy importante. Ahora, no puede haber mucho afecto a través de la pantalla, como el afecto que existe frente a frente, en persona, pero sí podía hacer algo, ¿sí? Que creo que podía hacerlo y creo que hice lo que, eh, en primer lugar hice lo que yo quería, ¿sí? Y lo hice porque me nació, pero también lo hice porque creía que era lo correcto. Bueno, le pregunté, ¿te gusta pintar y dibujar? Sí, me dijo, y agarró las hojas y me las mostró, me mostró sus dibujos, me empezó a contar acerca de sus dibujos y que después de la clase iba a pintar. Para algunos podrá ser, sí, perdió 5 o 10 minutos de clase hablando de algo que no tenía nada que ver con lo que estaba enseñando. Para mí logré conectar con mi estudiante y logré hacer que el proceso para él fuera un poco más placentero de lo que podría ser, ¿no? Y creo que eso es lo que podemos hacer, ¿sí? De alguna manera conectar con ellos, conversar con ellos, tomarnos unos minutos, ¿sí? No todo tiene que ser, ni no todo va a ser siempre eh, conocimiento teórico, ¿sí? No, y no es necesario que así sea. Eso es lo que yo podría compartir, eh, tomarnos unos minutos para conocer a nuestros estudiantes, para conversar con ellos, descubrir qué les gusta y qué no. Eso. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Entonces, eh, el agradecimiento a todas las personas que han estado muy atentas a esta conferencia, compartiéndonos también sus comentarios. Definitivamente conocimientos que nos van a servir mucho a todos y todas en nuestra actividad educativa. Parte de lo que planteaba el maestro Freire es lo que escuchamos hoy de nuestro conferencista, la afectividad. Así es que muchísimas gracias, licenciada Marilena, si usted fuera tan amable de entregar al conferencista el diploma, la dejo en el uso de la palabra. Con mucho gusto, licenciado. Quiero ver el diploma para poderlo leer. Mientras aparece en mi pantalla,
Quisiera recomendarle a Evelyn, la que hizo la pregunta que contestó el maestro Guillermo, que lea el libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, y eso le va a ayudar mucho para superar sus temores, aparte de todo lo que dijo el maestro Guillermo. Quiero agradecer la oportunidad, el honor que me dan de entregarle su diploma al maestro Guillermo, sin antes felicitarlo por su emotiva conferencia, porque fue de mucha ayuda para todos los que pusimos atención. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. El diploma dice de la siguiente manera: la carrera de Pedagogía del Centro Universitario de Chimaltenango, Universidad de San Carlos de Guatemala, otorga el presente diploma al maestro Guillermo Antonio Morales Figueroa por su excelente participación como conferencista en el 5º Congreso Tecnológico Educativo rumbo al centenario de Paulo Freire, con el tema Educación Afectiva. Chimaltenango, 18 de mayo de 2021. Y aparece la firma del maestro Marco Vinicio Morales, coordinador de la carrera de Pedagogía, y del licenciado Walter Javier Barrios, director del Centro Universitario de Chimaltenango. Al no podérselo entregar personalmente, en persona, como dirían por ahí, entonces el maestro Vinicio se lo hará llegar de la manera que él considere más conveniente. Felicitaciones, maestro, y muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada Marilena. Yo pues muy feliz de poder tener acá también a mi hermano como conferencista. Mis felicitaciones. Un agradecimiento a las personas que hasta el momento nos han acompañado. Les recordamos como carrera de pedagogía que estamos haciendo este evento académico en conmemoración a la próxima celebración en el mes de septiembre del centenario del nacimiento del educador latinoamericano Paulo Freire. Así es que muchísimas gracias. Mañana nuevamente tendremos otra conferencia a las 4 de la tarde. El enlace para su asistencia ya está colocado en los comentarios del chat de Facebook. Y pues si asisten a 4 conferencias como mínimo, podrán optar a un diploma de participación al Congreso. Pues esperamos que participen a las 6 conferencias, de hecho, pero un mínimo de 4 asistencias. Así es que muchísimas gracias. Gracias, licenciada Marilena. Muchísimas gracias al licenciado Guillermo también. Y muchas gracias a todos y todas. Pasen una buena noche. Feliz noche a todos. Buenas noches.